quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Radio TPC presenta su programa Un Camino Costarricense, con la conducción de John Fonseca y Jorge Jefferson. Salir a la calle es una tortura, y Costa Rica ya no está de ayer. Meseta y con desventura, luce el desastre de su San José. Era tan linda Costa Rica y ahora lo lindo casi se le acaba. Era tan linda Costa Rica y ahora lo lindo casi se le acaba. Buenas, estamos hoy otro viernes más de Un Camino Costarricense. Hoy nuestro tercer programa ya. Les comento de que en este momento, no contamos hoy con la amable presencia de nuestro compañero Jorge Jefferson. Él está, como les he comentado en otras ocasiones, vive en la provincia de Guanacaste y hoy estaba con lo que era un trabajo. Hoy vamos a estar hablando de diferentes temas, tanto lo que veníamos escuchando en el programa de los amigos de Venezuela sin Mordaza, la situación de los presos políticos, los jóvenes presos políticos en Venezuela, así como de otras situaciones que están ocurriendo en Latinoamérica y de la situación política y económica de Costa Rica, que es nuestro tema principal de todos los días. En los titulares, como les he comentado, vamos a hablar primero sobre unas noticias recientes de esta semana en Costa Rica, sobre todo el tema del desempleo juvenil, el tema de algunas carreras con una alta demanda pero con poca oferta laboral, así como de la situación de algunos derechos individuales que están siendo tocados últimamente en Costa Rica en la Asamblea Legislativa. Luego vamos a hablar un poco sobre el tema de Venezuela, lo que está ocurriendo con los presos políticos y la salida que pueden tener ante las elecciones con la iniciativa de Salvo Mi Voto. Y luego vamos a finalizar también hablando un poco de procesos electorales en Centroamérica, en específico el caso de Guatemala, que viene pronto en mayo, es la siguiente elección. Siempre les hemos dicho que en este espacio vamos a estar hablando sobre esos temas, ya que las elecciones en la región nos afectan a todos, queramos o no verlo de esa manera. A continuación los dejamos con un breve audio, una breve canción, y luego vamos a iniciar con el tema de hoy sobre Venezuela y la posición de la OEA, así como Costa Rica. Vamos con el audio. Venezuela is not a threat. We are up. Venezuela is not a threat. We are up. Venezuela no es una amenaza. Somos esperanza. Obama repeal the secret order imperial. Now. De paso, now. No es para después. Es ahora. Ya. Vamos a gritar esta consigna para ver cómo sale. Venezuela is not a threat. We are up. Venezuela is not a threat. We are up. Venezuela is not a threat. We are. ¡Qué mal inglés! Bueno, pudimos escuchar anteriormente al
al señor dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que en algunos espacios les gusta llamarlo presidente, pero bueno, yo no soy de ese tipo de personas. Vimos hoy la posición del canciller de Costa Rica, Manuel González, todo un caballero, todo un canciller. Pero bueno, como todos sabemos, la posición de la neutralidad perpetua de Costa Rica, al no tener nosotros ejército y clamar de esta manera, digamos, la paz mundial, un país sin ejército, un país que no toma ese tipo de posiciones, se busca el llamado al diálogo entre los gobiernos de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, particularmente desde un camino costarricense. Ya todos ustedes saben que nosotros somos abiertamente de derecha, ¿verdad? Bajo la concepción de la derecha liberal. Consideramos que, si bien esto es una decisión que tiene que tomar el pueblo venezolano, una decisión que sin duda debe ser apoyada por los gobiernos democráticos de América Latina, en este caso en particular el gobierno de Costa Rica, el cual no se ve particularmente beneficiado en nada con el apoyo a Venezuela, no están regalando petróleo, no nos están regalando nada, no vemos realmente cuáles son los intereses del gobierno socialdemócrata del presidente Luis Guillermo Solís y su partido, el Partido Acción Ciudadana, que todos sabemos que es un partido de corte de centro izquierda. En este caso en particular, Costa Rica, la única influencia que podría decirse tiene abiertamente de Venezuela es la empresa Lunasa Aluminios, una empresa que produce materiales de aluminio. Eso queda en una zona costera de Costa Rica y aparte de esos empleos que dan en esa zona, que no son muchos, no hace más que realmente ser una mancha negra en la historia de los derechos humanos en Latinoamérica. Como costarricenses siempre lo hemos dicho, somos muy abiertos a recibir a todos los venezolanos que quieran venir a nuestro país, somos muy abiertos al comercio internacional de todo tipo, pero bueno, ya lo que sucede en Venezuela ya raya con tortura, es violación a los derechos humanos y nunca vamos a estar de acuerdo con las posiciones suaves o tenues en este tipo de temas, ¿verdad? Sin duda, la posición del gobierno de Costa Rica siempre ha sido y tiene que ser un poco neutral y eso lo comprendemos, pero es extraño cuando están sucediendo este tipo de actuaciones y por otro lado se condena al gobierno de México por lo que pasó en Ayotzinapa. Entonces, sabemos que un país no va a romper relaciones comerciales por un llamado vehemente de ese tipo y si lo hace, bueno, estaríamos hablando de los loquitos del Foro Sao Paulo y del ALBA como lo son Nicolás Maduro y sus amigos. En este caso no debería importarnos mucho a nosotros como país costarricense que se siga ese tipo de actuaciones. O sea, esperamos un gobierno un poco más enérgico en este tipo de situaciones. La OEA hace rato dejó de servir para algo, ¿verdad? Lamentamos mucho que en inicios de la década pasada el ex señor expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, renunciara y bueno, tuviera que dejar en su cargo Insulsa, que sin duda ha sido un mandato bastante insulso, y ahora este otro uruguayo, que bueno, no es por que sea uruguayo, ¿no? Sin duda queremos mucho al pueblo uruguayo y a sus ciudadanos, pero tampoco pinta que vaya a hacer ningún cambio, más bien entró de una vez apoyando al régimen chavista. Esto es bastante preocupante porque son esos entes supranacionales donde normalmente se podía hacer algo, se podía solicitar algo, pero bueno, estamos un poco perdidos, sin duda en Latinoamérica tenemos entes supranacionales que no son más que un reflejo de las vulgaridades de gobiernos que tenemos en nuestros países y tenemos además personas que van a esos órganos simplemente a ver cómo se roban un sueldo alto y a tomarse fotografías como si eso fuera Hollywood. En nuestro caso en Costa Rica tenemos ciertas personas de no mucho agrado para el costarricense, como lo es el exdiputado Juan Carlos Mendoza y otra persona de apellido Barahona, tanto en la OEA como en la ONU, personas abiertamente de izquierda, que nunca lo han negado, que siempre han estado en contra del imperio, pero bueno, ahora disfrutan de las mieles del capitalismo yanqui en Nueva York, ¿verdad? Y en Washington. Eso es lo que sucede en un país como Costa Rica, que siempre ha sido un poco extraño en sus posturas internacionales, ¿verdad? Excepto en ciertos gobiernos como el de Oscar Arias, que sí ha tenido un poco más de relevancia. En este caso, bueno, lo importante de eso, siempre lo hemos dicho y lo hablábamos cuando aquí nuestro amigo Lorenz Saleh estaba en Costa Rica, lo importante de esto es que los costarricenses, sin importar quién nos gobierne, sepamos de que tenemos un lugar en la historia de Latinoamérica por el respeto de los derechos humanos, un país que va a cumplir ya poco más de 100 años sin haber tenido un régimen o un gobierno militar, la excepción de la batalla del 48, que fue más que todo una situación más bien de defensa de los derechos electorales, y luego se transcurrió a la democracia sin mucho problema, podría decirse, sin muchas muertes. En este caso entiendo que, bueno, la situación
de Venezuela es complicada, tenemos a Ecuador, tenemos países como Perú inclusive, que pese a que están haciendo bien las cosas, tienen violación de los derechos humanos, tenemos países como Guatemala, como Honduras, donde la delincuencia es bastante alta y la influencia del narcotráfico también. En estos casos sabemos de que Costa Rica debe ser una bandera, una estrella en la constelación de las democracias latinoamericanas para ser un poco diferente y dar el ejemplo. Eso como ciudadanos lamentamos mucho tener gobiernos como el actual que no han querido tomar ese rol protagónico y simplemente se han dejado mangonear o se han dejado ningunear también por los gobiernos de La Habana y de Caracas. Aquí en Costa Rica eso lo lamentamos mucho, no solo los de derecha, sino prácticamente todos los costarricenses. Pero bueno, la realidad política es la que tenemos y la realidad es que gana un partido centro-izquierda que gobierna con otro de izquierda y no hay mucho que podamos hacer. Por dicha, todavía tenemos las urnas y si todo sale bien, el próximo año, en febrero del 2016, en Costa Rica podremos expresarnos libremente sobre qué es lo que opinamos realmente de este tipo de gobiernos y dar un golpe en lo que serían las elecciones municipales. A continuación, los dejamos con una bella canción que habla de la libertad, esa libertad que tanto anhelamos, que tanto aspiramos tener en nuestros países de Latinoamérica y que sin duda creemos que poco a poco se va avanzando hacia esa consecución de la meta. A veces parece que todo está muy mal, pero dicen que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Los dejamos con esta canción y volvemos a hablar de temas de Costa Rica. Muchas gracias. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. En su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó
estelas en el mar. Muchas gracias por estar escuchándonos. En este momento vamos a continuar con lo que es el tema del desempleo en Costa Rica. Como les comenté al inicio del programa, hablamos brevemente sobre la situación ante la OEA del caso de Venezuela, ¿verdad? Toda esta disputa que se tiene con lo que es Estados Unidos. Hay que contextualizarlo un poco. Antes de continuar con el caso de Costa Rica, hay que contextualizar de que Obama se está tratando de ganar ciertas batallas ya que están en periodo electoral, ¿verdad? Pero bueno, por otro lado, sin tomar eso en cuenta, hay que entender también de que en Venezuela también andan parecido, entonces no es de extrañarnos que se pongan como quien dice con bravuconadas, ¿verdad? En Costa Rica ahora sí, yendo al caso particular, hoy sale una noticia en el medio más importante noticioso, que es La Nación, y nos sale hablando de aproximadamente 100.000 jóvenes en Costa Rica que están sin empleo. Si a esto le sumamos hace 2 semanas una noticia de que hay bastante población que desea obtener lo que es el grado de bachillerato del colegio, que es como quien dice el grado para ingresar ya a la universidad, hay muchos jóvenes en este momento que no pueden hacerlo y que están teniendo grandes problemas en el sistema nocturno. Entonces, son jóvenes que por uno u otro motivo, muchas veces situaciones de pobreza y demás, han salido del sistema y han tenido que optar por estudiar en los nocturnos, que se le llama aquí en Costa Rica, y lamentablemente el mismo sistema los ha tratado de juzgar o de calificar bajo el mismo modelo que se le juzga a los que están en el horario diurno, a los que tienen 15, 12 años y tienen, como quien dice, todo su tiempo para estudiar. Es lamentable porque, sin duda, pese a lo que digan de la derecha, nosotros somos la derecha liberal, somos derecha liberal y como tal creemos que sin educación un país no va para ningún lugar. Eso es muy, muy preocupante, además, si lo comparamos con las estadísticas regionales, lo que es Nicaragua, lo que es Guatemala, lo que es Honduras, son países que sin duda están muy atrasados con respecto a Costa Rica en estos temas, pero que se están, como se dice, catching up, se están acercando bastante, están acortando distancias, y no podríamos decir que 10 años las cosas van a seguir del mismo modo. Hoy en día, gracias a la tecnología, jóvenes en poco menos de un año pueden aprender lo que antes aprendían en varios años. Hoy, gracias a la tecnología, se puede aprender un idioma, un segundo, un tercer idioma, con solo tener conexión a Internet. Esos son el tipo de cosas que nos dan felicidad, que nos alegran, pero que a la vez deben de preocupar un poco más a los gobernantes y a los encargados de hacer política pública en nuestros países, ¿verdad? En particular, el caso de Costa Rica es alarmante porque hemos tenido una educación pública estatal obligatoria y además que ha generado muchos dividendos por más de 50, 60 años y hemos llegado a un estancamiento los últimos 15 años en una situación en la que lamentablemente pese al gran uso de las tecnologías, pese a que hay computadoras en las escuelas, muchas de estas situaciones no han llegado a mejorar dramáticamente la educación en Costa Rica. Hemos tenido cierto miedo, que se ha cambiado recientemente, pero hemos tenido cierto miedo a compararnos a nivel internacional con las pruebas PISA o pruebas similares, que si bien tienen muchos críticos, si bien tienen muchos defectos, no hay ninguna de estas pruebas que sea perfecta, pero sí sirven de estándar para ver un poco por dónde andan nuestros conocimientos básicos en materias como las matemáticas, lo que es el inglés, la comprensión de lectura. Entendemos que la economía ha cambiado mucho y que hoy hay muchos jóvenes que hacen dinero con solo saber computación e inglés, y eso está bien. Nosotros no somos ningunos constructivistas, no creemos en una megaestructura que venga a ordenarlo todo, pero sí creemos que debe haber cierto orden, cierto respeto por ciertas normas, y además lo que es el respeto por la ciencia, o sea, el saber que hay cosas que ya de por sí están de cierto modo y que como tal el conocimiento se aprende de cierta forma. Entonces es preocupante cuando vemos jóvenes que simplemente no pueden seguir sus estudios porque se les dice, si no vienes los lunes, los miércoles y los viernes a las 7 no puedes estudiar. Cuando tal vez el joven tiene todo el sábado libre para estudiar o todo el domingo libre para estudiar. Entonces son situaciones que requieren lo que llamamos un lápiz y un papel. O sea, requieren la firma de un gobernante, la firma de un funcionario y que ese tipo de cosas se pongan a funcionar. Somos muchos los que estamos dispuestos inclusive a ayudar de manera gratuita si se nos acomoda el horario para dar clases. Somos muchos los que desde el sector privado creemos que las empresas pueden participar en esto
pero hay que eliminar esa fobia a lo privado que se tiene desde los funcionarios públicos. Entonces yo sí creo que sinceramente es muy necesario que hagamos esos cambios y que sigamos presionando por esos temas. A veces lo urgente no nos deja ver lo importante, como decía una caricatura de Mafalda. A veces por el tema del control cambiario, por el tema de la moneda, por el tema de muchas restricciones que están ocurriendo y que ocurren ya en nuestros países, no vemos más allá. Ahora escuchaba el programa de los amigos de Venezuela sin Mordaza y yo sinceramente les digo que soy muy optimista en muchas cosas, pero en temas políticos me pongo mi camisa de realista, ¿verdad? Y al ponerme la camisa de realista y ver a Venezuela, tener amigos en la cárcel como Loren, como Gabriel, como Gerardo, al saber que hay líderes políticos como el María Corina siendo perseguidos y otros, ¿verdad? Me pongo esa camisa de realista y se me pone un poco negra la camisa, se me hace camisa de pesimista y creo que el cambio en Venezuela no se va a dar de la noche a la mañana. Si hoy se muere Maduro y se muere Diosdado Cabello y se mueren días más, no va a pasar nada, digamos. Es un partido en gobierno, un partido prácticamente único a nivel de lo que es la práctica real, de la realpolitik. Es un partido que lo controla todo y que tiene muchas personas para reemplazarlos. Hay que ser sincero, el cambio en Venezuela empieza, aunque suena un cliché, empieza por uno, empieza por lo que es la educación ciudadana, por temas sencillos como lo es el empezar a aprender un nuevo idioma cuando se puede, el prepararse para el cambio. Porque el día que se dé el cambio, hay que ser muy sinceros, Venezuela y los venezolanos que trabajan en el sector público, la mayoría van a quedar sin empleo y así tiene que ser, porque una sociedad no puede seguir viviendo con altos índices de empleados públicos, una sociedad no puede vivir de esa manera. Cuando todo ese cambio se dé, es un país que sin duda no va a tener a la masa de estudiantes universitarios más preparados del mundo, ni va a tener a los mejores técnicos. Es un país que como Cuba está desamparado ante el mercado y eso es lamentable porque sinceramente es un cambio que se puede ir dando desde ya y se puede ir gestando desde lo privado, desde la oposición, lo que es irse preparando para ese cambio, ¿verdad? El cambio no es ganar una elección, no es quitar al dictador, el cambio es algo más profundo, ¿verdad? Y es un cambio que sin duda va a generar también mucho dolor, porque el problema aquí es que si se da un cambio y alguna gente lo ve como negativo, van a querer lo viejo. Y es lamentable porque realmente lo positivo siempre va a ser la libertad, pero hay algunos que prefieren tener platito de comida todos los días que tener libertad, y es normal, o sea, cuando se tienen hijos, cuando se tiene familia, esto es normal, ¿verdad? Y como se dice, hay una frase que a veces dicen que para si se quiere libertad hay que saber buscar su propia comida. Si no se quiere libertad, basta con ser ser una mascota. Y esa es la realidad, es lo que sucede y ha sucedido en muchos países, como en Cuba, como sucedió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y como ocurre en algunos casos en Venezuela, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, el desempleo del que hablábamos nos preocupa sinceramente por eso, porque todos estos jóvenes sin empleo, sin oportunidades, sin esperanzas, además de la dificultad de emigrar a otros países, que posiblemente igual lo harían a Estados Unidos, se convierte en el caldo del cultivo para esos partidos socialistas del tipo del Foro Sao Paulo, como el que existe en Costa Rica llamado Frente Amplio, que les venden una idea, una quimera de una falsa oportunidad y al cabo terminan embaucando todo un país. Les agradecemos su sintonía. Este fue el tema de la realidad del desempleo en Costa Rica. Como pueden ver, no todo es color de rosa, no todo es un arcoíris en nuestro país. Sin duda estamos muy bien y cada vez que salgo del país lo comparo y lo veo. Pero hay mucho que hacer y lamentablemente ese estancamiento no nos deja ver más allá. Entonces los vamos a dejar en este momento con una canción más y vamos a volver a hablar de la situación política de Venezuela y invitarlos a una actividad el próximo martes. Además tocaremos el tema de las próximas elecciones en Guatemala. Lo dejamos con una canción. Muchas gracias. Sí, podemos destrozar el mundo, robarnos todo en un segundo y luego desaparecer. Porque robar es bueno, porque robar es bueno. Sí, has mentido toda tu vida y te hiciste rico enseguida, expropiando sin mirar a quién. Porque expropiar es bueno, porque expropiar es bueno. Sé que tu Dios aquí se llama Fidel, y si pudiera tú serías su mujer. Y vamos expropiando al mundo. Destruye vida, no te cohibas. Saquemos si quieres el mundo entero. Lo robaremos, lo expropiaremos. Chávez el ladrón
Muchas gracias por sintonizarnos. Como pueden ver, les damos con una muy buena canción que en particular me gusta mucho, que siempre ha reflejado lo que pienso del chavismo, del castrochavismo, del castrocomunismo. Es eso, ¿verdad? Robarle al pueblo a costa del mismo pueblo. Es lamentable que algunos se quieran subir en ese tren, en ese bus, ¿verdad? De lo que es robarle a sus propios compatriotas. Pero bueno, es normal y ocurre siempre en política este tipo de cosas. La situación política sin duda en Venezuela es muy preocupante. Cuando tengo la oportunidad de hablar con mis amigos de Operación Libertad, eh, escucho mucho sobre lo que sucede, sobre temas que para uno hasta parecen surreales, parecen sacados de una novela de García Márquez, ¿verdad? Y son la realidad de un país. Es algo triste y es algo que sin duda como latinoamericanos no debemos de olvidar. Por eso yo en particular a los oyentes de Costa Rica los quiero invitar este próximo martes, 24 de marzo, en la universidad que se llama ULACIT, en San José. Eso va a ser desde las 2 de la tarde, van a tener actividades sobre el tema, hablar de los derechos humanos en Venezuela, la situación en Venezuela, compartir con personas que han estado allá, lo que es un poco una sesión de información, ¿verdad? Desde las 2 de la tarde hasta aproximadamente a las 7 de la noche. Los invitamos de parte de un amigo mío que se llama Juan, los invito en particular por eso, porque él me lo pidió y porque yo iba a estar de invitado, pero bueno, no voy a poder estar por unas situaciones ahí, pero sí vamos a asistir un poco más tarde a lo que son los foros abiertos que tienen para hablar del tema. Es este próximo martes, 24 de marzo, ¿no? Les recuerdo en la Blacita, pensamos ver. Y cualquier cosa, igual me pueden escribir si tienen dudas del lugar, la fecha, si pueden, a qué hora pueden llegar y demás. Me pueden escribir en Twitter, en John Fonseca 88. Con mucho gusto ahí les estoy respondiendo cualquier solicitud, cualquier pregunta. Los invito igual a escuchar y a seguir en Twitter Radio TPC, T de todo, P de por y C de Chile, Radio Todo por Chile. En Twitter es Radio TPC para que sigan los demás programas que tenemos toda la semana en esta radio, su radio, la voz de los que no tienen voz. Les quería hablar además del proceso electoral en Guatemala. Les comentaba, hace poco estuve por allá y lo que es el 2 de mayo inicia el proceso electoral, lo que es la campaña. Ya se escuchan algunos anuncios de pre-campaña, algunos anuncios de lo que es, no tanto llamando al voto, sino más bien como informativo, se puede decir entre comillas, de los distintos candidatos. Un fenómeno político que ocurre allá, que es la desaparición de los partidos políticos. Suele suceder que un partido gana una elección y el siguiente proceso desaparece completamente. No es que pierde, sino que desaparece. En este caso en particular, bueno, el partido que está en gobierno, que es el Partido Patriota, que es un partido de corte liberal, un partido de centro derecha, es el actual gobierno y plantea volver a elegirse, algo histórico en Guatemala, ya que nunca ha habido una reelección partidaria. Además, la reelección personal es prohibida, pero bueno, nunca ha habido ese proceso de reelección, ¿verdad? Que consideramos no siempre sano si se da por varios periodos, pero en algunos casos es sano cuando se da la continuidad de los proyectos políticos. Ya en nuestros países todavía no tenemos, ¿verdad? O por lo menos en la mayoría no tenemos esa madurez política para poder estar tranquilos de que un proceso político, no importa quién gane, va a continuar del mismo modo, ¿verdad? En Chile todavía lo tenían hace algunos años, pero se ha ido perdiendo un poco esa estabilidad política que se llama. El 2 de mayo, entonces, como les mencionábamos, inicia el proceso electoral en Guatemala, con el Partido Patriota encabezando la intención de voto, por así decirlo. Hay pocas encuestas, sin duda, eso sí es algo que me he dado la tarea de investigar, hay pocas encuestas. El Partido Patriota va a llevar al candidato Alejandro Sinibaldi, que fue ministro de Comunicación, y el partido de oposición que se llama Líder, un partido de un corte de centro izquierda que lleva al candidato Manuel Valdizón. Curioso el efecto, en Guatemala no hay un partido propiamente chavista, un partido controlado por el Foro Sao Paulo, eso es curioso, ¿verdad? Bastante positivo, pero sin duda no deja de ser una curiosidad. Y sí les quería comentar eso, ya que lo que es el seguimiento de los procesos electorales suele ser algo bastante positivo, que ayuda mucho a darse cuenta de cómo van las cosas en otros lados, ¿verdad? También en España, y lo comentamos porque pese a ser fuera de América, sin duda hay cierta afectación por el partido Podemos, que ha sido financiado inclusive por Venezuela, bueno, por el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. En España este fin de semana hay elecciones en Andalucía, el partido Ciudadanos, que es como de corte liberal, un partido anaranjado, por cierto. Este partido va encabezando algunos de las encuestas.
se plantea que puede dar un gran golpe en Andalucía, ¿verdad? Pero las elecciones ya generales serían aproximadamente en diciembre. Les queríamos comentar esto porque, bueno, también lo que siempre les hemos comentado, en Costa Rica en febrero hay elecciones, en febrero del año 2016, hay elecciones municipales que son, por así decirlo, como se suele decir, un referéndum de medio periodo, ¿verdad? Eso es importante saberlo porque es un proceso más real, podría decirse, en cuanto a lo que es, qué se opina de un partido político, ¿verdad? Ahí es donde la gente de verdad se toma el tiempo y decide por qué partido quiere o no quiere votar y le da el apoyo a uno u otro, ¿verdad? No es tanto como las elecciones nacionales que procede mucho la mercadotecnia y el ir a votar por ir a votar. Eso es importante, ¿verdad? Se los queremos comentar porque sin duda existe y seguirá existiendo la amenaza del partido chavista, del Frente Amplio, que es uno de los partidos que en este momento curiosamente tiene más dinero para hacer campaña, que es el que tiene una base de gente joven más grande y que sin duda puede ser un gran riesgo para la democracia y la estabilidad democrática de Costa Rica. Ya estamos prontos a terminar. El próximo programa, si todo sale bien, contaremos con la presencia de Jorge Jefferson y de mi persona. También estaremos intentando tener un invitado para hablar un poco del tema de la situación económica en Costa Rica. Les vamos a hacer un preámbulo breve, o les haré un preámbulo breve. Básicamente la situación en Costa Rica es una situación de un estancamiento de varios años, ¿verdad? Lo que fue la crisis del 2008 no nos afectó de inmediato, nos afectó unos 3 años después. Hubo un proceso, eso sí, inmediato de afectación en lo que fue la industria de la construcción, pero como nuestras inversiones dependían en ese momento mucho de Intel, entonces siguió todo un poco normal, como se dice. Lo que sucedió posterior a eso fue la salida de empresas como Intel y otras empresas transnacionales de la industria de los call centers, que trajeron bastante afectación, sobre todo en el tema del desempleo joven que estábamos comentando ahora. Como les comentamos más temprano, también salió hace poco una lista de carreras con una alta oferta, pero una poca demanda laboral. Perdón, al revés, con mucha demanda en cuanto a los estudiantes, pero poca oferta laboral. Carreras de las ciencias sociales, por ejemplo, y otras carreras más técnicas que sin duda tienen una oferta laboral increíble, pero que los jóvenes por uno u otro motivo no están queriendo estudiar, ¿verdad? Eso es algo muy cultural y muy común en Latinoamérica. Como se dice en Argentina, que hay 3 psicólogos por cada argentino, ¿verdad? Pero en son de broma, tiene un poco de razón que eso pasa mucho en Latinoamérica. Y es algo que sin duda tenemos que cambiar para si queremos tener países más desarrollados, que eso pasa por tener más ingenieros, pasa por tener más médicos, más especialistas, y menos sociólogos, y menos antropólogos, que sin duda muchas veces lo único que hacen es llenar la cabeza de los jóvenes de ideas socialistas, ¿verdad? De resentimiento y demás. Dejando eso de lado, les agradecemos su sintonía, les recordamos que vamos a estar el próximo viernes, igual, de 7:30 a 8:30, por este espacio. Los seguimos invitando a escuchar nuestros programas en Radio Todo por Chile, todoporchile.com, seguirnos en Twitter como Radio TPC, igual Radio Todo por Chile en Facebook, y seguir escuchando nuestros espacios que tenemos todos los días. Hace poco también con un espacio que se acaba de incluir de un programa sobre la realidad política de Honduras, ¿verdad? Muy importante también seguir escuchando de nuestra región. Es importante estar educados y informados sobre lo que sucede en Latinoamérica, ya que suele ser de esta manera que los socialistas nos quieren vender, como dicen, gato por liebre, ¿verdad? Les recordamos y les damos las gracias desde Costa Rica con su programa Un Camino Costarricense. Los vamos a dejar con una canción de cierre y les agradecemos su sintonía. Muchas gracias. Ladies and gentlemen of this country's leagues, get off your asses and onto your feet, because we're taking back what's lawfully ours! We're the ones that run your banks. You buy our oil for your gas tanks. We own the homes that you rent. Fear the power of the establishment. Meet your fate. You're not the only ones that can dance.
should be burned to the ground. We don't give a shit about the poor's well-being. I don't want to share, cause what I have is mine. We don't give a fuck. We don't give a fuck. You socialist bastards are shit out of luck. And if it's one thing we've learned from the left-wing bastards, it's how to enforce it. So we take to the streets. Cause tonight it's the right wing's turn to mine. Fuck the value-added tax! Cause tonight it's the right wing's turn to mine. We want cheaper jeans! Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos. Nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.